Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Durante los últimos días le hemos dado cuenta puntual de las denuncias que han hecho estudiantes y académicas de la Universidad de Guadalajara por casos de hostigamiento y acoso sexual. Y justamente de este tema hoy vamos a platicar con Natalia Rojas, quien es coordinadora de vinculación de CLADEM en Jalisco. Muchísimas gracias, Natalia, por la visita y por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues lo primero es el manejo que ha sido cuestionado por la forma y las diferentes etapas que se dio. Y bueno, finalmente la universidad accede a cumplir las peticiones que se habían hecho. ¿Por qué no nos cuentas un poco dónde se registraron estos errores y cómo tendría que haberse actuado? Claro, exactamente. El viernes pasado la Universidad de Guadalajara, como bien lo mencionas, dio una conferencia de prensa que desató una indignación no solo en la sociedad universitaria, pero en la sociedad en general. Y bueno, primero que nada nos preocupó de sobremanera que se haya aprovechado esos espacios para deslegitimar a las víctimas, ¿no? Y que se le diera tanta importancia y que se remarcara este dato de las denuncias falsas, ¿no? Lo cual no tiene ningún sentido, y lejos de enviar un mensaje enérgico a la sociedad en general y a los acosadores de cero tolerancia, pues bueno, se dio esta cosa de poner en entredicho los testimonios de las víctimas. También nos preocupó que haya tan poca sensibilización al respecto. Nos pareció también preocupante que el abogado general no tuviera los datos específicos de cuántos casos de hostigamiento y acoso sexual se han dado en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, también nos preocupa que durante estos procesos que hemos acompañado a las víctimas, que han sido procesos oscuros que no garantizan ni los derechos fundamentales de las víctimas y mucho menos un proceso justo, claro y transparente. Sí. Ahora, siempre es un tema muy complejo de abordar por muchas aristas. La primera es obvio que quien es víctima de un hecho como este está en una condición de vulnerabilidad y por lo tanto a veces es muy complicado atreverse a denunciar, no solamente porque puede ser revictimizada o puede enfrentar consecuencias de quien cometió este abuso, sino también incluso la sanción social que no termina por entender la sociedad en general lo delicado de este tema. Pero por otra parte también la dificultad para probar y acreditar los señalamientos. ¿Cómo se tiene que llevar a cabo un procedimiento? ¿Cuál es el protocolo que debe seguirse para que las víctimas queden protegidas y sobre todo para que se atrevan a hacer los señalamientos puntuales que permitan llegar a un resultado en la investigación? Claro, bueno, es muy importante lo que tú mencionas, sobre todo en estos crímenes, ¿no?, de acoso y hostigamiento sexual, en donde hay muchísimo estigma social, en donde también son de realización oculta, ¿no?, que muchas veces no hay ni siquiera testigos, no hay pruebas documentales o físicas. Entonces, bueno, por ejemplo, la Ley General de Víctimas señala que primero que nada se debe de tomar la buena fe de las víctimas. Y bueno, siguiendo un procedimiento claro, específico, que garantice el debido proceso. También, a su vez, que a la víctima haya que se le informe del proceso de las investigaciones y que bueno, se le dé un papel prioritario y a su vez que se garanticen una serie de medidas cautelares y tanto psicológicas también, ayudas durante todo el proceso. ¿Por qué es importante que se separe al funcionario del cargo cuando apenas estamos hablando de una investigación? En este caso es importante que se separe del cargo porque, bueno, hay que aclarar que el tema del acoso es que una persona asedie sexualmente a otra valiéndose de su jerarquía.
en este caso de su jerarquía laboral, de su jerarquía dentro de la academia, ¿no? Dentro de la Universidad de Guadalajara. Entonces, si esta persona permanece en el caso, uno puede ser que siga teniendo actitudes, por ejemplo, de represalia durante el proceso de investigación, que obstaculice el proceso de investigación y, bueno, que pone a las víctimas en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Durante el proceso. Es por eso que es importante que se les separe del cargo durante las investigaciones. La forma en que actúa finalmente la universidad, ¿alcanza a resarcir el daño hecho o a resarcir las responsabilidades en el proceso que debe seguirse? Bueno, primero sí hay que decirlo que, bueno, nos alegra bastante que la Universidad de Guadalajara por fin esté tomando cartas serias en el asunto, pero sin embargo que llega tarde y que llega por una presión social. No fue algo que de manera automática, siguiendo los lineamientos, de derechos humanos, lo hiciera, sino que viene por presión social. Bueno, y en este caso, después de la conferencia de prensa, nos contactó la vicerrectora, la doctora Carmen Rodríguez, y bueno, a partir de eso se da un diálogo directo con la Universidad de Guadalajara y es cuando se abren todas estas posibilidades. Pero bueno, no tendría que ser una mujer la que tuviera que intervenir, ¿no? Tendría que ser un asunto general para que pudiera darse este diálogo, ¿no? Claro, exactamente, pero bueno, en este caso también hay que decirlo que fue ella la que después de la conferencia de prensa desastrosa, fue ella la que dio la cara después cuando estaban todas las alumnas y gente de la sociedad civil manifestándose afuera del Paraninfo. Creo que no es que esté mal que lo haga ella, sino que está mal que no lo hayan hecho las autoridades. Claro, ¿no? y que llegan tarde, de eso sin duda alguna, pero bueno, se están tomando cartas en el asunto y bueno, también hay que dar crédito en este caso. Claro, pero ¿afecta en el proceso el que se haya empezado tarde? ¿Afecta en el proceso? No, porque de todas maneras el proceso administrativo se tenía que seguir, está ahí. Lo que en este caso pedimos es, bueno, que haya una celeridad y que en el tema de los protocolos de actuación, por ejemplo, para tratar casos de acoso y hostigamiento sexual dentro de la universidad, es uno de nuestros puntos que pedimos y que no solo se haga, pero que se tenga consulta a académicas y académicos y a organizaciones especializadas en derechos humanos, género y derecho de las víctimas. Es un paso importante, al margen de que se haya dado por presiones o por lo que sea, que se da porque en la revisión que se hace a raíz de este caso nos damos cuenta que prácticamente todas las universidades del país no tienen las condiciones para actuar ante hechos de acoso o de violaciones en general a los derechos humanos de su comunidad estudiantil, de su comunidad académica. Exactamente, es por eso que es muy importante que en este momento la Universidad de Guadalajara se posicione realmente y demande un ejemplo a la sociedad en general y a las otras universidades del país que hace falta regular el tema de protocolos. ¿Qué tendrá que suceder en este procedimiento para que el resultado deje satisfechas a las víctimas y sobre todo se pueda seguir este debido proceso y se pueda llegar a la reparación del daño, que es el momento ideal en cualquier procedimiento? Claro. Bueno, pues primeramente ya es la separación del cargo del profesor. Segundo, que se dé el debido proceso, que se les escuche a las víctimas en este momento que se proporcione las medidas necesarias de protección, de ayuda tanto psicológica como otras medidas que necesiten las víctimas en este caso, que sea un proceso en donde las víctimas estén todo el tiempo informadas de sus derechos, del proceso de investigación y que ya después se den una serie de medidas que también decimos que debe de haber una campaña de capacitación y sensibilización en todos los niveles de la Universidad de Guadalajara. Muy bien, pues te agradecemos, estaremos pendientes y creo que es importante también que organizaciones de la sociedad civil que ya tienen experiencia, como es el caso de CLADEM, en estos procesos, los acompañen justamente para esto, ¿no? De pronto, pues muchas instituciones desconocen, no se habían atrevido a entrar al tema y es importante que se transparente y se abra.
Así es, muchas gracias. Gracias, es Natalia Rojas, coordinadora de vinculación del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.